Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y en esta ocasión traigo una cápsula de recomendación acerca de este segundo tomo de la serie Una respuesta a los judaizantes de hoy por nuestro hermano y amigo Ben Escalante. El tomo es La Nueva Torá, el camino de Yeshua, recuerden, tomo 2 y ustedes lo pueden adquirir en Amazon. Muy bien, la propuesta para hoy es respecto a una traducción o en busca de una traducción. Fíjense bien, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ese habitó es interesante conocer que en el griego la traducción debería ser tabernaculizó. Y aquel verbo fue hecho carne, tabernaculizó entre nosotros. Pero ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué no dejar habitó y por qué proponer tabernaculizó? Bueno, resulta que si nosotros lo traducimos correctamente, o sea, y no es que la Reina Valera lo haya hecho mal, sino que resulta que el verbo tabernaculizar en nuestro castellano no existe, a menos que sea de forma intencional y de acuerdo al contexto. Muy bien, aclarando eso, cuando nosotros entendemos la razón teológica por la cual el evangelista Juan coloca ese verbo en griego eskenósen, de tabernaculizar, pues toda esta propuesta ebionita o ya pseudo-ebionita postmoderna y que traen a colación esta propuesta de interpretación errada que se conoció como el adopcionismo o monarquianismo, pues caen por tierra. Cae por tierra. Toda esta propuesta del adopcionismo y del ebionismo caen por tierra. Así que vamos para allá. Bueno, la Reina Valera lo lee así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la traducción sería Kai eskenósen en emin y tabernaculizó entre nosotros. Juan 1:14. Ok. ¿Por qué proponer tabernaculizó en lugar de habitó? Veamos la justificación lingüística, porque tiene que haber una justificación, no es nada más por un mero capricho. El verbo griego eskenó o eskenósen es bastante común en obras del griego clásico. Su significado primario es vivir o acampar en una tienda. En la Septuaginta, la palabra eskenó es poco común cuando se compara con la palabra compuesta kataskenó, la cual debería ser estimada como el verdadero término de la Septuaginta para expresar el verbo que adolece nuestro idioma y que generalmente se traduce como habitar o acampar. Es decir, que la traducción que presenta la Reina Valera como habitó es una mala traducción. No, es una traducción que está bien en el sentido de que no hubo un equivalente en el castellano para tabernaculizar, ¿eh? Sobre todo porque el concepto de tabernáculo no es tan común en el castellano y si lo usamos en determinados contextos en particular. ¿Qué pasaría si utilizamos como propuesta de traducción tabernaculizó? Bueno, el concepto teológico cambia y cambia mucho. Veamos entonces la justificación teológica, porque si hay una razón para proponer en lugar de habitar, tabernaculizar, es precisamente porque el propósito de Juan al colocar el verbo eskenósen es una propuesta, o mejor dicho, es un propósito teológico el cual lo llevó a utilizar esa palabra en particular. En griego, kai o logos, sarx, egeneto, kai, eskenósen, enemin, cuya traducción según las limitaciones actuales es y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Teológicamente este enunciado está conectado con el concepto de la Shekinah en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea y sugiere que la tabernaculización del logos encarnado ha de ser considerada como una expresión de su preexistencia. Porque es interesante que Juan lo utiliza en una correlación con Dios de acuerdo al contexto del Antiguo Testamento.
Ahora, vamos en busca de una traducción. Sí, la traducción más cercana en nuestro idioma sería asentó tabernáculo entre nosotros. ¿Quién? El verbo, el logos, asentó tabernáculo entre nosotros. Eso sería una propuesta de traducción. No obstante, esta construcción disgrega al sujeto del objeto porque el griego se esfuerza por incluir al logos y su acción como en el solo esquené, como si dijera Jesucristo y su obra. Recuerden que Jesús es tanto el mensaje como el mensajero, tanto el profeta como la voz de Dios. No podemos separar a Jesús de su misión, de su ministerio, de su obra, de su vida, de su muerte, de todo lo que representa Él, de forma preexistente. Por lo tanto, esta alternativa lingüística no alcanza a llenar las exigencias teológicas para traducir fielmente el verbo eskenosen dentro de una sola palabra. ¿Sí? Y esto es importante porque encontramos que eskenosen en el concepto y en el uso griego implica no solamente la acción, sino aquel que hace la acción. ¿Sí? Lo cual en español pues no, como que no se entiende de esa manera. Y habitó. ¿Sí? Veamos entonces cómo se utiliza en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, este concepto de tabernaculizar. El tabernáculo simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Éxodo 29, 43 al 45 dice así: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Dónde? El tabernáculo. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué implica el tabernáculo? Implica la Shekinah, la presencia de Dios. Ahora, ¿qué implica la Shekinah y el tabernáculo? Implica Dios habitando entre su pueblo. Este concepto de un Dios trascendente se vuelve inmanente. Dios ahora habita entre su pueblo. ¿Por medio de qué? Por medio del tabernáculo. Ahora veamos la propuesta de la BTX o la Biblia textual, que dicho sea de paso, entre paréntesis, los dos tomos de nuestro hermano Ben, el primero y el segundo, utilizan referencias de la Biblia, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, siempre utiliza la BTX o la Biblia textual. Muy bien, la palabra tabernáculo ya ha sido designada por la Academia como traducción del sustantivo latino tabernaculum y del griego eskené. La Biblia textual propone el fonetismo tabernaculizar y así lo aplica como traducción de eskenosen para que el pasaje se lea de la siguiente manera. Es decir, Juan 1:14 en la Biblia textual dice así: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que la Shekinah y el tabernáculo del Antiguo Testamento vienen a ser sombra de Jesús. Jesús es la presencia, es Dios mismo caminando, habitando entre su pueblo. ¿Sí? Es el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, ahora encarnado, ¿sí? Hecho hombre. Y esto es el misterio y es la revelación de el evangelio, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el tabernáculo venía a ser o a representar una sombra de Jesús, el verdadero tabernáculo de Dios. Bueno, la bibliografía consultada, pues ya como lo mencioné, es el tomo 2, la Nueva Torah, el camino de Yeshua, de nuestro hermano Ben Escalante, en la página 13, ¿sí? Particularmente en la nota al pie de página número 16. Recordemos que los dos tomos están disponibles en Amazon, ya sea en la versión digital o en la versión impresa o en físico. Bueno, eso es todo y muchas gracias.